Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Diálogo Pastoral, como de costumbre, y aquí por la cadena del milagro, en la cadena del mediodía. Este es su pastor, el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro, en el barrio Zanjas de Camuy, Puerto Rico, saludando a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes, tanto aquí en Puerto Rico como en el Caribe, Estados Unidos y el mundo entero, que nos siguen a través también de www.cdminternacional.com, y ahí en la disponibilidad del internet pueden acceder a este programa que miércoles tras miércoles, para la gloria de Dios, se transmite al mundo entero. Agradecemos también, gloria sea al Señor, a todos los hermanos que nos siguen en nuestra página de Facebook cuando aparece Diálogo Pastoral en CDM Internacional. Gracias por darle like, gracias por compartir con nosotros, gloria sea al Señor, sus comentarios, y transmitir también este programa a sus amigos, sus contactos, seres queridos. También agradecemos al Ministerio sermoncristiano.tv, que miércoles tras miércoles toman la señal que se origina aquí desde el Ministerio Cristo Viene en Camuy, Puerto Rico, y adoptan esa señal, gloria sea al Señor, para retransmitirla a través de las diferentes plataformas digitales, ya sea Roku, YouTube, Apple TV, Facebook, Anchor FM, Spotify, gloria sea al Señor. Así que cuanta red social disponible tengamos, es necesario seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Así que le agradecemos a todos y cada uno por su fiel sintonía. También agradecemos, gloria sea al Señor, a nuestros hermanos que toman ese teléfono y nos llaman para darnos sus peticiones, porque al final del programa vamos a estar orando por esas peticiones. Pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla: 787-898-5410, 787-898-5120. Si está fuera de Puerto Rico o de Estados Unidos, recordar marcar el prefijo 1, 787-898-5410 o el 5120. Así que agradecemos su fiel sintonía y sus llamadas, porque tenemos ese equipo de hombres y mujeres allí en el cuadro telefónico listo para escribir su petición y así también orar por cada una de ellas. Agradezco la oportunidad también para invitar a los hermanos, si el señor técnico lo permite, poner la promoción. Este próximo viernes, con el favor de Dios, vamos a estar allá en la Iglesia de Dios Pentecostal Mission Board, gloria sea al Señor, la Iglesia de Dios Mission Board, en Las Marías. Vamos a estar en el culto de preconvención este próximo viernes 2 de febrero a las 7:30 de la noche. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Así que espero ver a los hermanos allí, felicitarlos, saludarlos personalmente. Acérquese, gloria sea al Señor. Si tienen la disponibilidad, para nosotros va a ser un honor y un privilegio saludarles y compartir con ustedes en ese culto. Así que agradezco a todos los hermanos. Este próximo viernes 2 de febrero, gloria sea al Señor, a las 7:30 en la Iglesia de Dios Mission Board, allá en Las Marías. Con nosotros está en el día de hoy el pastor Ismael Fuentes, pastor de la Iglesia Cristiana del Pueblo, localizada allá en el pueblo de Isabelas. Va a estar hablándonos acerca del tema, el poder de la palabra. Pastor, bienvenido a Diálogo Pastoral. Gracias, muchas bendiciones, un placer estar con ustedes en esta ocasión, reverendo Orlando Nieves. Qué alegría estar en esta ocasión, y saludamos a todos los televidentes de la cadena CDM Internacional, a nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana del Pueblo en la carretera número 2 en Isabela, y profesores y estudiantes tanto del Instituto Bíblico Fuentes, la Universidad Teológica Fuentes, mi esposa Esther, y a cada uno de ustedes. Qué alegría estar compartiendo, y gracias por esta invitación. Amén, pastor. Vamos a entrar al tema del poder de la palabra, pero antes, ya como pastor de la Iglesia Cristiana del Pueblo, localizada en la carretera número 2 en Isabela, ¿cuántos años lleva ahí y qué ministerios tiene? Muy bien, ya en la iglesia llevamos 12 años. Amén. Casualmente en estos días estuvimos en esa celebración de nuestros 12 años. Ha sido una experiencia poderosa, una iglesia que Dios nos ha bendecido en crecimiento, y gracias a Dios ya hemos logrado impactar no solamente a Isabela y muchos pueblos alrededor de Isabela,
sino que tenemos hasta en Colombia, en el área de Ibagué, 2 obras misioneras, un templo también, unas facilidades. Y saludamos, que sé que ellos nos ven siempre, a los pastores Jesús y Nubia Cabán, que son los pastores allá en Colombia, y un proyecto que se llama Sol de Justicia, que ha sido de bendición. Y adicional a esto, pues obras misioneras en Brasil y en otros lugares que aportamos mensualmente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay un lema para tanto la universidad como el Instituto Bíblico Fuentes que dice: forjando líderes con el poder de la palabra. ¿A qué se debía este lema que usted sintió trabajar con él? Fíjese, nosotros, Dios nos ha dado la bendición de tener un instituto bíblico y una universidad teológica. Ambos ministerios tenemos estudiantes presenciales a través de las diferentes plataformas de internet, a través de Zoom, etcétera. Y tenemos tantos estudiantes y el propósito nuestro es impactar a cada estudiante con el libro que ha impactado mi vida, que ha impactado la vida de millones de personas, que es la palabra de Dios. Creemos en la enseñanza bíblica, creemos en el poder de la palabra de Dios. Nuestras acreditaciones son eclesiásticas y el propósito es que los estudiantes obtengan conocimiento y que ese conocimiento le ayude a ser más efectivos en el ministerio que Dios le ha llamado. Por eso es que entendemos que cuando escudriñamos la palabra de Dios es poder y nos lleva a tener experiencias gloriosas con el autor, amén, que es el Espíritu Santo. Amén. Me llama la atención que Dios cuando llama a Josué, en el libro de Josué, le dice: mira, está este libro, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, sino que mantente en la palabra, mantente en esta ley. Hoy en día la palabra de Dios lamentablemente se ha utilizado con otros fines y hay personas que minimizan el poder, la autoridad que tiene la palabra de Dios. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Mire, la palabra de Dios, en primer lugar hay que entender que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Hay ocasiones que personas dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios. Y no es lo mismo decir contiene que nosotros decimos que es la palabra de Dios. Fue escrita por hombres, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nos vamos a este libro, y yo disfruto, yo tengo tantas Biblias y disfruto la palabra de Dios, vemos que esa palabra de Dios es eterna. Entonces, cuando nos vamos a Isaías 48, la Biblia dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero dice: pero la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que significa que esta palabra de Dios es eterna. Y cuando hablamos de que es eterna, podemos entonces describir que es una palabra segura. Si es eterna, es firme, es verdadera y nunca pasará. Amén. Pasa los meses, los años, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Se mantiene viva, eficaz, y el hecho está de que pues, algunas personas le quitan la autenticidad, el poder, lo que tiene la palabra por ende, porque como fue inspirada por Dios, hay personas que dicen: no, pero lo tengo que acompañar con mis estudios, lo tengo que acompañar con mi arduo trabajo. La palabra por sí sola es eterna, la palabra por sí sola es viva, es eficaz, y como dice, no regresa atrás vacía, sino cumple su función. El problema está en nosotros, que minimizamos el poder de la palabra. Eso es así. Yo he tenido tantas experiencias con estudiantes que han llegado a nuestras instituciones, y muchos sin ningún conocimiento bíblico, sin ningún conocimiento teológico. Y hay que irlos llevando desde una labor, desde lo más elemental, hasta que pueda lograr el conocimiento amplio. Pero en este tiempo me he percatado que cuando la persona tiene una relación personal con el autor de la palabra, amén, Dios transforma, Dios cambia. Yo pensaba que todos en la vida tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado. Y en ese pasado, en una ocasión a Jesús le trajeron a aquella mujer en adulterio.
y Jesús dijo, el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. En otra ocasión, la Biblia me dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que significa que tenemos que olvidar el pasado y extendernos a lo que está adelante, y delante tenemos la palabra de Dios, que es la que nos dirige hacia tener experiencias personales grandes con el Señor Jesucristo, y a través de esa palabra, vamos, la Biblia nos dice, de gloria en gloria y de bendición en bendición. La palabra de Dios nos dice que el mundo fue creado por Él, por Jesús, Jesús siendo la palabra encarnada. Y entonces cuando vienen los científicos hoy en día dicen no, que fue una gran explosión, el Big Boom, teorías, hipótesis, pero la palabra es fiel y digna, y entonces nos dice, el mundo fue creado por el poder de la palabra. Wow, el Salmo 33, los versículos 6 al 9, lo explican claramente. Nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Y el versículo 9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Santo. El poder de la palabra. Me llama la atención porque cuando estoy escuchando la palabra de Dios, estas personas que ateas, personas que no creen en la palabra, que no quieren reconocer lo que está delante, al decir esto, la palabra de Dios que fue creada al hablar, hágase la luz, fue la luz. Fórmese la tierra, se formó la inmediatamente. Por medio de la palabra se crea todas estas cosas, pero para ellos no, esto ha sido una evolución de millones y millones y millones y millones de años, pero aquí te están diciendo lo más concreto, lo más sencillo, es por la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay un poder detrás de esa, cuando declaramos esa palabra, que hoy en día hay muchas personas que lamentablemente y desde los púlpitos y los altares se están desviando de lo primordial que es la palabra en nuestra vida y pierde efectividad. El universo fue constituido por la palabra de Dios. Amén. Dios dijo la palabra y la palabra fue hecha. Aún más, nos vamos al Nuevo Testamento y Juan 1, del 1 al 3, nos presenta a Jesús. Desde ese comienzo. Es más, dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se está refiriendo a Jesús. Y entonces dice, este era en el principio con Dios. Amén. Y luego el versículo siguiente dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que ha sido hecho, fue hecho. En esa creación, Dios, hágase la luz, sea la luz, palabra, pero ahí ya estaba el Señor Jesús. Amén. Todo fue hecho mediante el poder maravilloso de nuestro Creador. Podemos dar gloria a Dios por esa bendición. Amén, amén. Y llegando en estos tiempos que mucha gente dice, bueno, tengo una revelación nueva. Dios me ha dado una nueva revelación, interpretación. Cuando Jesús estaba siendo tentado, y estábamos hablando detrás en la cámara, él citó la palabra. Escrito está. No hay que Dios me ha dado una revelación nueva. No, escrito está. Cuando tú enfatizas eso, acarrea un poder y acarrea también que le estamos dando a Dios esa autoridad y esa gloria que se merece Él al decir la palabra. Mira, la Biblia nos dice en Mateo 4, 1 al 11, y ahí lo vemos, cuando Jesús usó la palabra en ese momento de la tentación, y 3 en ocasiones Él dijo, escrito está. Lo que significa que si nosotros usamos la palabra, la palabra de Dios se convierte en vida, y es como un arma de guerra, y el arma de guerra más fuerte y poderosa para destruir al enemigo.
y todo poder de las tinieblas queda inoperante y Dios te dará la victoria cuando declaramos el poder de la palabra. Entonces podemos disfrutar día tras día de ese poder maravilloso de la palabra de Dios, porque, mire, ¿quién no es tentado? Somos tentados. Pero cuando vamos a ese momento con Jesús, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Satanás, que dice en el relato bíblico, tuvo que irse, porque en la palabra hay poder. Entonces, como usted decía, pastor, lo de nueva revelación, gloria a Dios, pero qué bonito saber que en la palabra hay algo diario, una palabra que el cielo y la tierra pasarán, han pasado, pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El enemigo lo que quiere es tergiversar la palabra de Dios. Yo lo he presentado en varias ocasiones de esta manera. Nosotros somos como un ferrocarril, un tren que tiene sus vías. Lo que mantiene el tren en las vías es la palabra de Dios. No te separes ni a derecha ni a izquierda. Te mantienes en las vías, el tren tiene una fuerza. No lo puede detener cualquier persona, pero tan solamente tirarle un pedazo de madera, una roca a las vías, descarrila la locomotora y los demás furgones. Así le pasa al cristiano cuando se descarrila. Así fue cuando Satanás, que el Señor reprenda, quiso confundir a Eva cuando le decía con que Dios ha dicho, cuando Dios no ha dicho. Vemos hoy en día personas estar hablando cosas de Dios, o profetizando cuando Dios no ha hablado nada, y el hecho está de que tú ves la vida de esas personas descarriarse, fallecer porque cayó en las trampas del enemigo. Pero está en nuestro deber de escudriñar la palabra, de estudiarla, de leerla, de meditar en ella constantemente. Tenemos que saber qué voces escuchamos. En una parte la Biblia dice, no todo el que dice Señor, 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 lo que significa que tenemos que saber qué voces yo voy a escuchar. Cuando yo me voy a la palabra de Dios, no importa la circunstancia que yo me encuentre, y querido televidente, es bien importante que tú analices, no importa la circunstancia que tú te encuentres, cuando vamos a la palabra de Dios, ella tiene la solución y la contestación a cada una de nuestras necesidades. La palabra de Dios cambia. La gente, pregunto esto porque hay que ir a las preguntas básicas. No, pero ese evangelio era para los tiempos de antes, para nuestros antepasados, la generación pasada. ¿Qué nos dice la palabra concerniente a ella, su eficacia? Mire, cuando uno estudia hermenéutica y toma clases de exégesis, lo primero que le enseñan, hay que ir a los orígenes del texto bíblico. Nos enseñan que hay que ir a analizar quién es el autor, la circunstancia, lo que rodea. Y es muy importante. Sin embargo, tenemos que llegar a lo siguiente. Pueden variar las traducciones, los tiempos han cambiado. Exacto. Pero vuelvo, la palabra de Dios no cambia. Entonces yo tengo que entender que yo no voy a interpretar la palabra a mi conveniencia, a mi teología, sino yo tengo que ir a lo que Dios quiere decirme en su palabra. ¿Sabe qué? Hay ocasiones que Dios nos jala la oreja a través de su palabra, porque queremos que lo haya o lo diga a favor de mi creencia o de mi conocimiento. Pero es lo que dice Dios, y lo que es su palabra permanece para siempre. Amén, amén. La palabra es inmutable, no puede cambiar, se mantiene siempre la misma. Yo siempre he dicho, cuando uno traduce, hay palabras que de un idioma a otro, tú no puedes buscar una traducción, pues uno busca lo más parecido. Por eso es importante que cuando leemos la palabra del Señor, pidamos dirección al Espíritu Santo. Porque, en un ejemplo, en inglés, tú decir God is awesome, Dios
no, para esa palabra awesome no hay traducción. Pues tú dices tremendo, maravilloso. No, tú dices tremendous, marvelous. Pero para esa palabra precisa, tú vas a buscar algo que esté. Pero como sabemos que el autor de la palabra es Dios, el Espíritu Santo es que le da poder a esa palabra. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras Amén. no pasarán. Amén. Entonces eso es lo que nos llena. Entender que esa palabra permanece para siempre. Entonces, como permanece para siempre y es la palabra de Dios, el reto nuestro es acercarnos a la palabra, vivir conforme a la palabra, ser, como ella misma dice, hacedores, no oidores. Olvidadizos. Y la palabra no nos va a extraviar, la palabra nos va a mantener en el camino. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino a Dios, porque a veces las personas quieren agradar a muchos. Todos los caminos conducen para el cielo. No, cuando el más malo se muere, un ser querido lo quiere mandar al cielo. No, Dios es santo y sin santidad es imposible ver a Dios. Y Dios juzga y escudriña los corazones, pero la palabra lo que nos va a hacer es mantenernos en el camino de la verdad y nos confronta con su palabra. Y lo dice. Hay camino que al hombre le parece que recto, pero su fin es camino de muerte, de mortandad. Es decir, que entonces la palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios, algo bien importante, es que nos revela la verdad. Wow, y esto nos hace pensar porque cada persona quiere decir, yo digo la verdad, la verdad, la verdad. O mi verdad. Mi verdad, que no es lo mismo. Que tu verdad. Entonces yo digo, ven acá, es que la verdad es solamente una. Entonces, la palabra de Dios, dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué es una lámpara? ¿Qué es una lumbrera? En oscuridad no se ve nada. Pero cuando hay una lámpara, hay una lumbrera, ahí podemos ver. Entonces la Biblia nos revela esa verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Que revela nuestra condición pecaminosa, no importando cuántas obras hagamos, es cómo estamos delante de Dios, porque no me puedo comparar con usted o con otra persona o con los que están en el mundo. No, yo me tengo que comparar conforme a la palabra, y por eso decía que la palabra nos confronta, y este es el espejo al cual nosotros tenemos que mirarnos. Y como usted decía, aquí hablaba de las obras. La Biblia lo dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino que hay algo más que obra, es vivir conforme a esta palabra, hacedores de ella en todo momento. Amén. Gloria sea el Señor. Amados hermanos, estamos con el pastor Ismael Fuentes de la Iglesia Cristiana del Pueblo allá en Isabela, hablando acerca del poder de la palabra. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en este su programa Diálogo Pastoral. No se retire, regresamos en breve. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv. Gloria sea al nuestro Dios Todopoderoso por este privilegio de estar aquí con ustedes. Bienvenidos nuevamente, mis amados hermanos y hermanas, a su programa Diálogo Pastoral. Les queremos dar las gracias por su fiel sintonía, y si se perdió algún segmento de este su programa Diálogo Pastoral, esta misma noche en el horario de 10 a 11 de la noche se retransmite este programa, por supuesto por aquí, por la cadena del Milagro. Así que agradecemos a todos y cada uno de ustedes por su fiel sintonía. Llámenos a los números que aparecen en pantalla: 787-898-5410,
787-898-5120. Al finalizar del programa, nuestro pastor Ismael Fuentes va a estar orando por esas peticiones. Y les recuerdo, amados hermanos, este próximo viernes vamos a estar allí en el culto de preconvención de la Iglesia de Dios Mission Board para el distrito de La Montaña. Vamos a estar predicando la palabra del Señor allí en la Iglesia de Dios Mission Board en el pueblo de Las Marías. Así que a las 7:30 de la noche comienza este culto de preconvención el viernes 2 de febrero. Gloria sea el Señor. Y el próximo domingo vamos a estar allá también en el pueblo de Aguas Buenas con el pastor Dani Ríos. Gloria sea el Señor. Así que le enviamos un cordial saludo y gracias a Dios por sus bendiciones y su privilegio. Estamos hablando con el pastor Ismael Fuentes de la Iglesia Cristiana del Pueblo de Isabela acerca del tema el poder de la palabra. Pastor, yo tengo un pasaje bíblico que lo he hecho mío por toda mi vida desde que me convertí. Es 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra. La palabra de Dios, ya dijimos que es inmutable, que es creada. La palabra de Dios crea todas las cosas que vemos, que no vemos, es eterna. Pero también la palabra de Dios nos capacita. Por eso nos dice, instruye al niño en el camino, este camino de la palabra del Señor, para que cuando fuere viejo no se aparte. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Fíjese, es bien importante y nosotros como iglesia tenemos un reto también hacia la niñez. Nuestras iglesias tienen sus niños y es bien importante que cada pastor analicemos cómo estamos trabajando la niñez de nuestra iglesia. Por hecho que hay muchas congregaciones que en ocasiones la literatura para los niños, el salón para los niños, el presupuesto que utilizan para los niños muchas veces es el más escaso de toda la congregación. Y tenemos que pensar en la niñez, y ese versículo dice, instruye al niño en su carrera, en su camino. Inclusive cuando se hacen estudios, los primeros 5 años determinan grandemente cómo va a ser ese niño. Y es bien importante que podamos a la niñez instruirla en los caminos del Señor. Y el versículo que usted usó anteriormente dice, aprobado. Yo recuerdo que tenía un profesor en el seminario cuando estudiábamos, y él decía, la palabra aprobado, él lo decía en forma de broma, la palabra aprobado comienza con A, y esa es la nota que todo estudiante debe sacar, A. Y él lo hacía en forma de broma, queriendo decir, procura con diligencia presentarte aprobado, con lo mejor, con la excelencia para Dios. Entonces, cuando nos presentamos aprobado como Dios y reconocemos que a la niñez y a todo ministerio debemos dirigirlo hacia lo que se conoce, lo que es la palabra del Señor, que nos capacita. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16, y con toda probabilidad este es uno de los textos más conocidos que se escucha de la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y luego nos dice, número 1, es inspirada por Dios, pero ¿para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahorita dice aprobado. Exacto. Perfecto. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios, el poder de la palabra, que es lo que estamos considerando, esta palabra es inspirada por Dios. Por Dios, con el fin de no de entretener las personas, de capacitarlas, de redarguirlas. Hay personas que le molestan, que le digan, mira, tienes que mejorar en esta área. Queremos entonces un evangelio light, un evangelio free, que no tenga que comprometerme, pero es que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser probados. El hecho de estar aprobado es porque pasó una prueba. A nadie le gustan los exámenes, pero nosotros tenemos que permanecer en la palabra,
no tan solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma, y Dios nos va a dirigir conforme su Espíritu Santo para que la palabra de Él viva en nosotros, porque al fin y al cabo somos cartas abiertas. Cierto. Queremos vivir una vida tan deprisa, una vida mucho deprisa. Vamos a estos fast food y todo muy rápido, muy rápido. Pero cuando vamos a la palabra requiere no solamente que nosotros saquemos diariamente tiempo para leerla, requiere leerla, pero requiere también escudriñarla. Entonces es bien importante escudriñar las Escrituras. Leerla es una cosa y escudriñar la otra. Ambas son parte de nuestro devocional espiritual. Entonces cuando la leemos, cuando la estudiamos, y hay un tercer aspecto, la palabra transforma nuestras vidas. Entonces si la leemos, la estudiamos, tenemos que pedirle a Dios que vaya transformando nuestra vida. Hay un corito de esta época pentecostal que lo cantábamos antes: hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y luego dice: las cosas que yo hacía ya no las hago más, porque hay una transformación. Esta palabra es útil, nos transforma, nos cambia. El pasado ya pasó, pero cuando nos metemos a la palabra, somos nueva criatura y vamos entonces de gloria en gloria, de bendición en bendición, siendo transformados por el poder de la palabra. Ese poder se va a poner a prueba en cada uno de nosotros. Nosotros somos emisarios, somos representantes, somos atalayas, portavoces, predicadores de su palabra, maestros de su palabra. Por eso yo digo, mira, le digo a compañero ministro, las palabras que está, si nosotros se las tenemos que aplicar a un miembro de la iglesia, a nosotros se nos debe aplicar 4 veces más fuerte. ¿Por qué? Porque somos predicadores de su palabra, porque somos maestros de la palabra, porque somos líderes y porque somos miembros como esa persona. Pues entonces yo siempre le digo, nosotros tenemos un estándar más alto que Dios nos va a llamar a cuenta. Hay un pasaje que dijo: Señor, en tu nombre hicimos milagros, prodigios, señales. Apartados de mí, hacedores de maldad. Sí, estabas haciendo lo que la palabra, pero el fin que tenía era otro. Pero me llama la atención de que el poder de la palabra, porque aún la pitonisa reconocía, mira, estos son los siervos de Dios. Simón el mago quería: véndeme ese poder que tú tienes, porque hay un poder en ti, porque esa palabra ha sido depositada en sus corazones. Me llama la atención ese pasaje del centurión. ¡Wow! Excelente. Cuando llega a Jesús y le dice: mira, yo soy hombre de autoridad. Yo le digo a este: ven y viene. A aquel: ve y va. No soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra, porque mi siervo sanará. Ahí él está reconociendo el poder que está en la palabra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No, ese pasaje a mí me impacta grandemente. Está en Mateo 8, del 5 al 8. Este señor, este centurión, y un centurión era un oficial del ejército romano. Experimentado en guerra, en batallas. Tenía un rango mayor en el ejército, y se dice que eran unos militares de carrera, que habían comenzado, por así decir, desde abajo, desde pequeño. Y tenía a cargo, unos dicen, sobre 100 personas. Maestro, solamente Jesús, di la palabra. Estaba a la distancia, pero di la palabra. Mire, como usted decía, pastor, Jesús se asombró de este hombre. Entonces tenemos que entender, y aquí hay algo que me llama la atención mucho, y este programa se llama Diálogo Pastoral. Y tenemos que tener en cuenta cada vez que, querido pastor, ministro de Dios, o cada hermano que nos ve, cuando usted vaya a predicar la palabra, requiere escudriñarla, requiere orar para que el Espíritu Santo dirija. Hay personas que dicen: no, yo improviso. Y usted no se puede preparar en un altar a improvisar, hay que prepararse espiritualmente. Tenemos muchos estudiantes en Puerto Rico, Estados Unidos, y siempre en las clases enfatizamos que a mayor preparación teológica y ministerial, y con la llenura del poder del Espíritu Santo,
más efectivos vamos a ser en nuestro ministerio. Entonces, cuando creemos en ese poder de la palabra, cuando creemos que a la distancia, mire, y ahora tenemos las redes sociales. Ahora mismo nos están viendo miles de personas también a través de las diferentes plataformas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos capacitamos en la palabra del Señor, creemos en ella, declaramos la palabra, el poder, a la distancia Dios obra. Y hoy es una ocasión muy especial, donde no importa la circunstancia que tú te encuentres, para Dios no hay nada imposible. A la distancia Él sana tu enfermedad, Él obra en tu necesidad, no importando cuál sea, porque para Dios no hay nada imposible. Wow, gloria a Dios. Ese poder de la palabra, me gusta ese pasaje del centurión porque él reconoce su falta. Él dice, yo no soy digno de Cierto. cliente, pero reconoce que en Jesús todo es posible. El hecho está de que, ¿qué transmitía Jesús al tener esta palabra? Y Jesús, siendo completamente hombre, completamente divino, ¿qué pasa? Que Él sabe el depósito que Él tiene. Él sabe quién es Él. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy en día, los pastores, una preparación académica. Hay un lenguaje corporal que la gente va a percibir, ese body language, ese lenguaje corporal, la gente sabe si la persona está predicando porque lo estudió o lo está predicando porque lo vivió. Experiencias propias, experiencias de estar llevando una vida de estudio, de escudriñar la Sagrada Escritura, de estudiarla, de orar, de buscar la llenura del Espíritu Santo. Cuando llega el momento de las tormentas, cuando llega el momento de la pandemia, del huracán, de la crisis económica, hay muchos que cogen y se van porque creían que con sus propias fuerzas, pero el que sabe que Dios está cimentado. Eso me hace pensar en Job. Job lo tenía prácticamente decir todo. Y lo pierde prácticamente todo. Pero Dios restablece la vida de Job, su salud física, emocional, su pertenencia. Entonces vemos luego, más adelante, que Job decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, he tenido una experiencia contigo, oh Dios, él podía decir. Y eso nos hace llegar, cuando tenemos el conocimiento teológico, pero una vida de intimidad con Dios, la combinación perfecta. Ese es el ejemplo de Pablo. Pablo era, en cuanto a la ley, fariseo, perseguidor de la iglesia. Él tenía todo el conocimiento. Él había aprendido a los pies de Gamaliel, pero no había tenido un encuentro con Jesucristo. Una vez que tiene ese encuentro, wow, todo ese estudio, todo ese conocimiento, el mejor exponente del Antiguo Testamento, contextualizarlo al Nuevo Testamento, era el apóstol Pablo. Pero entonces me llama la atención David le decía al gigante, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Hoy el Señor te entregará en mis manos. Este joven chamaquito, por decirlo así, le está dando una lección al rey Saúl, a todo el ejército, aún sus propios hermanos. Yo sé en quién yo he creído. Pues entonces en este tiempo el poder de la palabra, amado pastor, amada pastora, hermano y hermana, no importando la condición médica, no importando la situación de crisis que estés atravesando, ármate con el valor del poder de esta palabra de Dios. Declara esa palabra sobre tu vida. Dile, no, en el nombre del Señor nos levantaremos. Pablo decía, mira, mucha gente le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces lo tienen como un estribillo, como un jingle. Pero antes, el apóstol Pablo, 2 versículos antes, dice, yo sé vivir en escasez, yo sé vivir en abundancia. En todo yo estoy enseñado y por todo. Pues, ¿sabes qué? No importa lo que pase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese poder nos fortalece. Amén. Cuando vemos esto, wow, que tiene poder, dice que esta palabra es como fuego, es como un martillo. Decía, mientras callé, envejecieron mis huesos. Mire, en Jeremías 23, 29 lo dice, fuego y martillo.
Y dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces nos habla de dos aspectos bien importantes, fuego y martillo. Cuando se unen esos dos elementos, mire, Chacho. ¿qué podemos decir? Cuando uno ve el bautismo del Espíritu Santo, me quemo. Es que se está predicando la palabra de Dios. Es que está corriendo como río de agua viva. Y vemos esas personas danzar en la presencia del Señor, porque ese fuego que quema, gloria sea al Señor. Pero esa palabra cuando nos golpea, nos dice, mira, ¿sabes qué? Esto hay que arreglarlo, hay que darle forma. El nombre de nuestra iglesia es Taller del Maestro. Yo le decía, ¿por qué Dios te trae al Taller del Maestro? Porque puede ser, gloria sea al Señor, aleluya. Porque puede ser como barro, que en las manos del alfarero Él te da forma. Nos echamos a perder en sus manos, pero Él nos da forma. Puede ser como madera, que hay que tallarla, hay que pasarle el cepillo, un poco de lija para quitar las asperezas. O puede ser como el hierro, que hay que meterle fuego y a martillazo limpio, gloria sea al Señor, darle forma. Y qué bueno, gloria sea al Señor, porque esa palabra nos da ese poder para transformar las vidas. Pastor, nos está llegando las peticiones aquí y tengo buenas noticias, gloria sea al Señor, pero nos habla también del poder de la palabra, que es como una semilla, tan simple pero tan poderosa. En Lucas capítulo 8 y versículo 11 dice, aparece la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Pero me dice que la semilla en esa parábola es la palabra de Dios. Aquí nos lanza un reto, y es que la iglesia tenemos la misión de evangelizar. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y estamos viviendo en tiempos finales, y ahora más que nunca estamos llamados a predicar la palabra, evangelizar, impactar a todas vidas a través de todos los medios que tengamos disponibles. Y vamos a predicar la palabra, que es la Biblia, que es la semilla, que es la palabra de Dios, y esa palabra de Dios no torna atrás vacía. Es más, la Biblia me dice que es como una espada de dos filos. Hebreos 14, en Hebreos nos dice, porque la palabra de Dios, y este versículo a mí me llena tanto, dice, es viva y es eficaz. Y dice, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que significa que si la palabra es viva, da vida. Entonces, si dice que es cortante, llega la palabra de Dios a lo más íntimo de nuestra alma, a lo más íntimo de nuestro ser. Y hoy, no importa la circunstancia, podemos declarar que hay poder en la palabra de Dios y que vamos a llenarnos de su palabra para proclamarla con autoridad del cielo, porque es viva y es eficaz. Amén. Y qué lindo es cuando podemos decir que la palabra es esa espada, pero hay un compromiso de nuestra parte, una responsabilidad, un deber nuestro, que tenemos que adiestrar nuestras manos para la batalla, para poder usar la espada correctamente. Amén. Porque sabemos que la armadura del Espíritu Santo, cada pieza es importante, pero la espada, gloria sea al Señor, por su palabra, la palabra poderosa de nuestro Dios, es que surgen todas las cosas. Y cuando podemos aferrarnos a esa palabra, tú sabes, aunque esté muerto vivirá, porque ya Él lo dijo y escrito está, todo el que cree en mí no morirá, sino que tendrá vida y vida eterna. A Dios sea la gloria. Pastor, ¿cómo una persona puede tener, y para ir terminando, para entonces entrar a las peticiones y orar, cómo una persona puede tener esta palabra, empoderarse de esta palabra, pero no es tan solamente para adquirir conocimiento, porque hay muchas personas que dicen, yo quiero estudiar para saber mucho. ¿De qué vale que nos llenemos de conocimiento si no lo ponemos en práctica?
porque el fin de la palabra es dar vida al que no tiene vida, llevarle entonces los instrumentos, los recursos a aquellas personas en necesidad. El poder de esta palabra, ¿cuán necesario es en estos días? Increíble. La Biblia nos dice que no podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores. Entonces, en estos días finales que nos ha tocado vivir como iglesia, es el momento más importante para tener experiencias con Dios, acercarnos a Dios, mantener una vida de intimidad con Dios, escudriñar las Escrituras y seguir hacia adelante reconociendo que voy a estudiar la palabra, voy a vivir la palabra y voy a compartir la palabra. Gloria sea al Cuando Señor. hacemos esa área en nuestras vidas, vamos a obtener bendición para nosotros, para nuestras congregaciones, para nuestros ministerios, y estaremos alcanzando a muchos en estos tiempos postreros. Amén, gloria sea al Señor. Aquí nos están llegando las peticiones, amados hermanos, y tenemos buenas noticias porque es eso, el poder de la palabra. Estas peticiones, muchas de ellas desde Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, de diferentes partes del mundo, las presentamos en oración para que Dios se glorifique en cada una de ellas. Pero hay unas de color amarillo, que son estas hojitas, y esto es lo que nos dice a nosotros que son vidas que aceptaron al Señor, se reconciliaron con el Señor o dieron ese paso de fe y aceptaron a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Por tal razón, en este momento nos place informar que se reconcilia con el Señor Milagros Ortiz de Carolina y pide por salud, pide gloria sea al Señor que oremos por ella, y claro que sí. Gracias a esta nueva vida hay un alma Amén. más, gloria sea al Señor, y esa es la razón de ser, de predicar la palabra, gloria a Dios, porque en esta palabra hay un poder que nos da vida eterna, gloria sea al Señor. También hay otras peticiones para pedir, gloria sea al Señor, por sanidad de cáncer, consolación, fortaleza, dirección, peticiones. Así que, pastor, diríjanos en esta oración. Quiero decirle a cada uno que para Dios no hay nada imposible. Santo tú eres, Vamos a orar por estas peticiones. Sí, Señor. El Señor obrará, y por esta Milagros Ortiz que se reconcilia con el Señor. Padre, Sí, Señor. venimos a ti, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Tenemos aquí el listado de diferentes personas que en esta hora se han allegado, han llamado con un acto de fe, creyendo en un milagro tuyo. En primer lugar, bendice a mi hermana que hoy se reconcilia contigo, perdona sus pecados, que su nombre quede inscrito en el libro de la vida y que pueda perseverar sirviéndote a ti y en una congregación, adorándote a ti, Espíritu y en verdad. Bendice cada una de estas peticiones. Hay muchísimas peticiones diversas, pero tú conoces específicamente cada una de esas peticiones. Y clamamos a ti ahora, Señor, que tú obres. No importa la necesidad, no importa el lugar de donde nos hayan llamado, ahí en el nombre de Jesús, a la distancia, declaramos el poder de la palabra, obrando salud y obrando eficazmente conforme a tu perfecta voluntad en cada una de esas necesidades. Gracias, Señor, porque sabemos que para ti no hay nada imposible, y hoy se ha convertido en un momento de milagros, de maravillas, de prodigios, y tú te glorificas en una forma especial. Gracias, Señor. Todas estas peticiones están en tus manos, oh Dios, porque en tus manos hay seguridad, hay paz, hay bendición, y lo creemos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Pastor, si algún hermano televidente quiere comunicarse con usted, ya sea para visitar la Iglesia Cristiana del Pueblo localizada en Isabela, Puerto Rico, o ya sea para el instituto o la universidad, ¿a qué número se tienen que llamar? Claro que sí, estamos en el número 787-242-2607. Ahí está la Iglesia Cristiana del Pueblo, en la carretera número 2, en Isabela, Puerto Rico, el Instituto Bíblico Fuentes y la Universidad Teológica Fuentes, con diversos programas que usted se puede capacitar para ser efectivo en el ministerio de Dios. 787-242-2607. Muchas bendiciones. Amén. Agradecemos al pastor Ismael Fuentes
por estar aquí con nosotros en el día de hoy, hablándonos acerca del poder de la palabra. A ustedes, amados hermanos, gracias por su fiel sintonía, gracias a Milagros Ortiz por darle ese paso de fe. Esta es la mejor recompensa, ver estos papelitos, gloria sea al Señor, amarillo de vidas aceptando a Cristo, pero también de sus peticiones siendo contestadas según la perfecta voluntad de Dios. Te invitamos, amados hermanos, que en estos días, gloria sea al Señor, busque, si no tienes una iglesia ya, busques una iglesia donde te prediquen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que te prediquen de que Cristo sana, salva, bautiza con Espíritu Santo y fuego y que viene pronto por su iglesia. De parte nuestra, aquí en Ministerio Cristo Viene, la cadena de milagro y diálogo pastoral, te deseamos, gloria sea al Señor, que la mejor opción es dar ese paso de fe y buscar del Señor antes que Cristo venga. Por eso es la razón de ser del Ministerio Cristo Viene. Así que gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos veremos el próximo miércoles, si el Señor lo permite, aquí en su programa Diálogo Pastoral. Dios les bendiga.